pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento pericárdico, pericarditis constrictiva, se llegará a unas conclusiones. Los síndromes pericárdicos son varios, pero pueden consistir o llegar de uno a otro. Por ejemplo, acá se han puesto masas pericárdicas, que son tumores. Aquí, pericarditis aguda con o sin derrame pericárdico. Esta es la fase aguda de la enfermedad. Pero puede también haber, si comienza con pericarditis sin derrame, puede virar la enfermedad a tener un derrame. Y este derrame se puede hacer más severo y da un taponamiento pericárdico. O sea, acá puede pasar acá. También un cuadro crónico comienza como un cuadro de pericarditis y en tiempo después de años puede también pasar acá. Por ejemplo, la pericarditis viral aguda en el tiempo puede dar lugar a un derrame también, a un taponamiento agudo, también puede pasar para acá. A una constrictiva también puede pasar después. Entonces esto es, la clasificación que hacemos es una cuestión práctica, pero puede pasar de la aguda, se puede hacer crónico en el futuro y puede llegar a la constrictiva, por ejemplo. Entonces puede haber una relación. También la masa pericárdica, si es un tumor, puede también sangrar y pasar acá, a taponamiento. Entonces, puede haber una correlación, puede haber, o sucesión de síndromes, ¿no? La pericarditis aguda es un síndrome, es una inflamación del pericardio que tiene criterios, ¿no? 2 de los 4 criterios siguientes definen el síndrome. Dolor torácico pericárdico. Es un dolor retroesternal, tipo hincada, que aumenta con la inspiración, calma con la posición sentado y calma con el tronco hacia adelante. Es un dolor que aumenta con los movimientos respiratorios. También el dolor se puede irradiar a los hombros, también al dorso se puede irradiar el dolor. Y dura horas. A diferencia del dolor coronario que dura una media hora, una hora, puede durar horas ese dolor, o sea, es casi prolongado. Esa es la diferencia. Y también aumenta con la inspiración, a diferencia del miocárdico no aumenta con la inspiración. Entonces este sí puede aumentar con la inspiración ese dolor. Y va acompañado de un frote pericárdico. Por eso es que decían que la pericarditis aguda es un cuadro que se puede diagnosticar con el estetoscopio, decían, ¿no? Entonces un cuadro agudo, dolor torácico, oculta al paciente y escucha un frote. Entonces ahí se definió, tenemos 2 criterios de esta enfermedad. También se debe hacer un electrocardiograma para ver elevación de DCT generalizada, o también depresión del PR en el EKG. O sea, aparte de tener un dolor, frote, también se encuentran alteraciones del EKG, que pueden ser características de la enfermedad. También puede haber derrame pericárdico, ¿no? Derrame pericárdico que se puede visualizar, por ejemplo, en la ecografía. Entonces, todos estos parámetros, 2 de ellos ya definen el cuadro agudo pericárdico, ¿no? Esa es la definición del síndrome de agudo pericárdico. También debe haber, aparte, marcadores de inflamación, proteína C reactiva elevada, BCG, hemograma, con leucocitosis, todos ellos pueden ayudar a definir a esta enfermedad. Y también se hace una técnica de imágenes, ¿no? Se hace una ecografía, una TAC o resonancia, todos ellos nos van a reafirmar esta enfermedad. Entonces, con 2 criterios de los 4, dolor, frote, EKG característico o derrame pericárdico, 2 de 4 nos van a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, las causas de esto, las causas más comunes son las virales. Las virales en el primer mundo, en el mundo desarrollado, ¿no? En Europa, ¿no? En el occidente. La primera causa viral era en la década del 80 el virus Coxsackie. Coxsackie y ECO decían que eran los que más causaban ese síndrome de dolor torácico de tipo agudo pericárdico, ¿no? Ese síndrome era viral, sobre todo era el virus Coxsackie, pero actualmente dicen que es el parvovirus B19. Ese es el actual que produce esto. También vamos a ver también el herpes virus 6. Son virus que han cambiado. En la época del 80-90 era el Coxsackie virus, actualmente es el virus herpes virus 6 o también el parvovirus. Esos 2 virus van a producir
esta enfermedad. También hay un cuadro también bacteriano, por vecindad. El paciente tiene una neumonía o lo han operado del tórax y por vecindad hace una infección del pericardio. También se puede ver eso, ¿no? También la tuberculosis es una patología aguda, la TBC, el VIH, que son las infecciosas. También hay metabólicas, la urémica con y sin diálisis pueden tener ese cuadro agudo de pericárdico. También se describe que hay metabólica, también puede haber, también el hipotiroidismo puede producir en algunos casos con derrame pericárdico, puede dar también un tipo de pericarditis. También enfermedades difusas del tejido conectivo, el lupus y la AR pueden producir pericarditis. También las neoplasias, cáncer de pulmón y mama a la cabeza, que dan metástasis pericárdica y se produce ese cuadro agudo pericárdico, ¿no? Otras causas son el infarto agudo de miocardio transmural. El paciente tiene un infarto y por vecindad se daña el pericardio y también puede producir un fuerte pericárdico. También puede aparecer, después de 2 semanas de infarto agudo de miocardio, puede aparecer el síndrome de Dressler, que es una pericarditis algo tardía después del infarto, el síndrome de Dressler. También cuando operan al corazón de un paciente por una valvulopatía, una enfermedad coronaria, operan al paciente, le hacen una pericardiotomía y aparece después de unos días, aparece un derrame pericárdico, ¿no? Sobre todo hemático, y eso se llama síndrome post-pericardiotomía, se llama eso, ¿no? Post-pericardiotomía. Puede aparecer de varios días después. También puede dar un derrame también pleural y dar fiebre a veces, ¿no? Y eso causa de fiebre en el postoperatorio de pacientes operados del corazón, el síndrome post-pericardiotomía. También después de radioterapia, pacientes que han tenido neoplasias y le han radiado el tórax, también pueden tener una pericarditis aguda, ¿no? Entonces debemos por eso saber si el paciente recibió radioterapia para una neoplasia, si la radioterapia ha sido en el tórax o en la región lumbar, en el cerebro, porque de acuerdo a donde ha recibido el paciente radioterapia se puede ver complicaciones de la misma, porque se pone a veces en la historia, el paciente recibió radioterapia, pero no ponen dónde. Hay que poner si ha sido en la región lumbar, en el cerebro, o en el pulmón, o el tórax, porque si es en el tórax puede pasar esto, ¿no? Puede producirse una complicación después de unos meses de pericarditis. Entonces, si sabemos que ha recibido en tórax, podemos asumir que ese cuadro del paciente es por la radioterapia, por ejemplo. Entonces, sí que poner en la historia ese dato. También hay casos idiopáticos. Estos casos idiopáticos también deben ser virales. Ese es un caso de pericarditis purulenta. Mira, ahí está la pus sobre el pericardio del paciente, como una complicación de una operación cardíaca, ¿no? El paciente le han hecho una operación del cálculo angular, abren el esternón y como complicación de la operación se produce una infección del pericardio. Esta es una pericarditis viral. Una inflamación del pericardio, que es la más común, la viral. De acuerdo al país donde ven al paciente, se va a ver la etiología, ¿no? Vemos acá en España estudios del 77-83 y después acá también estudios acá de Francia del 2007-2012, ¿no? Varios estudios para ver la causa de la enfermedad. Estos casos de pericarditis aguda, ¿no? Las causas más comunes en España fue la idiopática, 86%. También 55% en España, en Francia, son idiopáticas. En Sudáfrica, idiopáticas 13%, casi 14% de idiopáticas. Y miren, etiología definida en África, en Sudáfrica, 86%, de los cuales 70% son tuberculosis. Bien alto, mire, a diferencia de países de Europa, acá también hay uno de Italia, que tiene 16.8% de definidas y 4% casi de tuberculosas. En África, casi 70% son de tuberculosa. O sea, depende de la zona donde venga el paciente. Entonces, esto quiere decir que varía de acuerdo al origen del paciente la causa de la enfermedad. Entonces, también puede dar este tipo de infecciones tuberculosas pueden dar un cuadro agudo en el paciente. Dolor torácico agudo por infección tuberculosa del pericardio. Entonces, de acuerdo al lugar donde proviene el paciente, se ve la etiología de la enfermedad. Ese es el dolor que le digo, en el centro del tórax. El paciente se sienta con el tronco hacia adelante para que le calme el dolor. Eso es clásico de la enfermedad. El dolor es en el centro, a la inspiración aumenta el dolor, calma con la flexión del tronco,
se irradia también al dorso, a los brazos, puede confundir con infarto de miocardio, pero el dolor es más prolongado, es prolongado. El otro dolor es breve, y dura una hora, media hora. Este dolor puede durar todo el día, es constante y aumenta con la inspiración. Lo que no sucede, por ejemplo, con el infarto de miocardio, no aumenta con la inspiración, entonces la diferencia. Y va acompañado de este frote, ¿no? El frote pericárdico, que es un sonido áspero, como si sonido áspero en el tórax del paciente. Entonces se oculta. Puede ser inconstante, puede ser que lo escuche en un momento, después no se nos escucha. Puede ser inconstante ese frote. Y miren, tiene tres componentes, ¿no? Componente de sístole ventricular, que en la sístole también puede sonar, en la diástole ventricular y también sístole auricular. Tiene tres tiempos este. Puede aparecer acá también. Un sonido áspero, rasposo, ¿no? Que puede escucharse en el pericordio del paciente, pero puede ser inconstante. A veces aparece, a veces no desaparece. Entonces, eso es el frote pericardio. Entonces, dolor torácico más frote, estamos frente a un cuadro agudo de pericarditis. Entonces, en la anamnesis del paciente debemos consignar, como le decía, radioterapia previa, ¿no? Localización de radioterapia, se debe poner la localización, si ha sido radioterapia en el tórax, el dorso, para ver si hay componente pericárdico. También si hay falla renal, con o sin diálisis. También antecedentes de tuberculosis en familiares, en vecinos, compañeros de trabajo, entonces se ve eso, ¿no? Para ver si ha habido contacto con pacientes que nos puede indicar una tuberculosis activa, ¿no? Cirugía cardíaca previa, lógico, porque puede aparecer el síndrome post-pericardiotomía. También se debe ver si ha habido antecedentes de infecciones digestivas, si ha habido diarrea, si ha habido también infecciones faríngeas antes de la enfermedad, porque la enfermedad puede comenzar con un cuadro agudo de diarrea o una faringitis por el virus, pasa el virus y después de 2 semanas aparece recién el cuadro pericárdico. Entonces ha habido unos pródromos iniciales y después aparece recién la inflamación pericárdica. También si ha habido fiebre, más de 38 grados centígrados, indica una etiología no viral. Los virales son con menos fiebre. Cuando hay más fiebre, se sospecha otro tipo de etiología, ¿no? Por ejemplo. También antecedentes como infarto de miocardio reciente, también antecedentes de enfermedades sistémicas, tejido conectivo, ¿no? Siempre la recalcamos. Entonces, lupus, eritematoso, vasculitis, artritis reumatoidea, todas ellas pueden dar derrame pericárdico, ¿no? Entonces, como componente de la sistémica. También metabólicos, decimos el hipotiroidismo y uremia, ¿no? Cáncer de pulmón, mama, linfoma, leucemia. Preguntarle al paciente esos datos, porque a veces el paciente lo oculta. Hay gente que se ha hecho ver por el médico en consultorio externo de emergencia o consultorio externo de medicina interna y no han contado que tenía tumor. Lo ocultan o lo toman como si estuviese curado, ¿no? Un caso de paciente tenía cáncer de pulmón y pensaba que estaba curado ya. A mí me operaron de cáncer de pulmón hace 5 años, pero no cuento nada porque por temor no cuentan. Y tenía un metástasis el paciente, pero no contó. Entonces no asumamos que porque no dicen, ¿no? Preguntarle al paciente, indagarle de forma directa, pero si tú has sido operado en un tumor, entonces si te dicen que sí, estamos frente a una posibilidad de, ¿no? Que el tumor haya recidivado, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Preguntarle al paciente si ha habido o no tumores previos, ¿no? A veces el paciente oculta, no lo cuentan, no cuentan eso, entonces hay que ponerle. Porque frente a un paciente que ha tenido cáncer de pulmón, mama, linfoma, leucemia, el componente pericárdico puede ser por metástasis, por ejemplo. Entonces eso hay que ponerlo ahí, ¿no? También medicamentos que pueden causar este derrame, ¿no? Siguiente. Ese es el EKG, se ve una elevación del ST, tipo como un sillón, dice, ¿no? Como una silla. Se ve esa elevación acá en varias descripciones se ve esa elevación, acá también se ve la elevación. En la fase temprana, en la fase inicial, en la tardía se ve la T negativa. Entonces también nos sirve los parámetros del EKG. Después hay acá los síntomas del paciente, ¿no? Acá hay una comparación también, ¿no? La comparación entre la idiopática viral y la etiología definida. ¿Qué diferencia hay, no? Porque etiología definida estamos hablando que la urémica, las enfermedades sistémicas del tejido conectivo, ¿no? Esas son etiología definida. Y las idiopáticas son virales, es el resto. Estamos viendo que la edad media de los pacientes es la misma, 50 años más o menos en cada grupo, ¿no? Idiopática o viral versus la etiología definida. Masculino, 56% a la idiopática y 44%
etiología definida. La fiebre más de 38 grados centígrados es 9.6 en la viral y 44% es en etiología definida. Por ejemplo, la tuberculosis, la pericarditis purulenta, la pericarditis por lupus, todos esos tienen fiebre más alta, ¿no? Entonces, esto también es un parámetro que nos puede servir, ¿no? Curso subagudo. El curso agudo de esta enfermedad, casi todos son agudos. Subagudo es más de 2 semanas, entonces esto ya es, comparando el curso de la pericarditis viral es agudo, y el de la etiología definida es más prolongada la enfermedad, ¿eh? El dolor pericárdico es igual en los dos. El frote también está igual en los dos, casi 33%. La tercera parte de pacientes que tienen este cuadro tienen frote. No lo tienen todos, por supuesto, ¿no? No tienen todos. CST elevado sí es igual 90% en los dos grupos. Derrame pericárdico grande, 5% a las virales, y 32%, casi la tercera parte de las etiologías definidas tiene derrame pericárdico grande, ¿no? Y entonces hay 20 veces más taponamiento en las etiologías definidas. ¿Cuáles son las definidas? Me dije el derrame por uremia, hipotiroidismo, lupus, etiología tuberculosa, infecciones de tipo bacterianas, todas ellas van a tener un derrame grande que puede llevar a taponamiento, ¿no? Y la fiebre, como le decía, ¿qué nos indica que un paciente tiene riesgo, ¿no? Un paciente adulto con pericarditis, ¿quién tiene más riesgo de tener un cuadro complicado, ¿no? Riesgo de no tener infecciones virales y que se complique el cuadro, ¿no? Entonces, esos son pacientes de alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ellos? Los pacientes que tienen fiebre más de 38 grados centígrados. Más de 38 grados centígrados de temperatura es un parámetro de severidad de la enfermedad. También cuadros subagudos, ¿no? Que tienen una enfermedad de 2 semanas. Entonces, un cuadro subagudo también nos explica que es un paciente de riesgo. Derrame pericárdico con más de 20 milímetros en ecocardiografía también nos dice que es un derrame significativo y que es de riesgo del paciente. También taponamiento pericárdico, ¿no? La falta de respuesta a la aspirina, a los AINES, después de 7 días de terapia, también es un parámetro de que no, el paciente es un cuadro de riesgo. También se describe cuando hay también miocarditis. Pacientes que tienen, aparte pericarditis, tienen una miocarditis, tienen el ritmo de galope, taquicardia excesiva. Uno puede pensar también en miocarditis agregada. Cuando hay miocarditis y pericarditis juntas, también es sugestivo de severidad del cuadro. También en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? También eso es más severo el cuadro. En traumatismos, o también pacientes que están anticoagulados, porque si están anticoagulados puede sangrar el pericardio y hacer un taponamiento, ¿no? Así. Entonces todo eso es el derrame pericárdico. Ahora revisamos el derrame pericárdico. El pericardio son 2 hojas que se distienden y pueden acomodar hasta 2 litros de fluido. Si el derrame es crónico, puede acumular hasta 2 litros. Si es agudo, 200 mililitros puede producir, en el caso agudo, taponamiento. O sea, la velocidad de la acumulación nos va a indicar la gravedad del caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso 2 litros puede acumular cuando es crónico, ¿no? Se acumula lentamente el derrame y puede formar ahí 2 litros de fluido. O sea, el pericardio es distensible. La cantidad y la velocidad de acumulación de líquido no va a determinar los síntomas del paciente. Los síntomas se pueden deber a compresión del pulmón o disminución del retorno venoso al corazón. Cuando hay derrame pericárdico se produce aumento de la presión intrapericárdica y aumento de la presión diastólica intracardíaca. ¿Qué enfermedades causan grandes derrames en los pacientes? Le dije, el cáncer es la primera, ¿no? Cuando hay taponamiento de gran derrame pericárdico, la primera causa que uno viene a nuestra mente es el cáncer. Y el líquido que sale de ahí es un líquido hemático o hemorrágico, abundante, ¿no? Entonces es clásico en el paciente, ¿no? Sobre todo, como les vuelvo acá, cáncer de mama y cáncer de pulmón a la cabeza. También hay linfoma, leucemia y otros. Pero los que están a la cabeza son cáncer de mama y cáncer de pulmón. También derrame pericárdico grande puede dar la infección viral. Sobre todo porque como es la causa más común, hay varias, sin número de pacientes con infecciones virales, entonces quiere decir que como hay más cantidad de infecciones virales, algunas de ellas van a ser derrame grande, pero no todos, ¿no? También la radioterapia puede dar derrame significativo, ¿no? La radioterapia, la uremia, el SIDA y también enfermedad de tejido conectivo también pueden producir en algunos casos derrame significativo. El derrame, algunos pacientes son asintomáticos, no siempre tienen
los pacientes síntomas no tienen. Lo que sí hay sensación de pesadez precordial en los pacientes, ¿no? También puede haber disnea por compresión pulmonar, también puede haber disfagia. Cuando son grandes derrames pueden comprimir el esófago y producir disfagia en los pacientes. Si no hay compromiso hemodinámico, los signos vitales pueden ser normales. Se puede producir taquidia por compresión del pulmón. También puede haber fiebre, ¿no? Puede haber fiebre. Y también en el pulmón se produce el signo de Ewar, martillez a la percusión y vibraciones locales incrementadas en región infraescapular izquierda, por compresión del pulmón, por el derrame pericárdico. El derrame pericárdico comprime el pulmón y se produce como un síndrome de condensación, ¿no? Aumenta las vibraciones vocales, ¿no? En el pulmón del paciente. También los ruidos están en de intensidad, como el derrame aleja, ¿no? Los ruidos cardíacos se escuchan más apagados por el derrame. Y aún así hay derrame, se puede ocultar el fuerte pericárdico, en algunos casos. Acá se ve una radiografía de tórax, ¿no? En el cual se ve el corazón crecido por derrame pericárdico en este paciente. Acá también se ve, es una ecocardiografía, ¿no? Ventículo izquierdo, y acá se ve la efusión pericárdica, ¿no? EP es efusión pericárdica, acá está el derrame, aquí también se ve un derrame menor, ¿no? El ventículo izquierdo, acá se ve, rodeando el ventículo se ve el derrame, acá está mayor. Siguiente. Y ahora pasemos a revisar el taponamiento pericárdico, ¿no? Cuando el derrame es muy severo, se va a producir este síndrome, ¿no? Este síndrome que ahí está graficado, ¿no? Puede haber cuadro de shock, hipotensión del paciente, ruidos cardíacos disminuidos de intensidad, y también se ve venas del cuello bien inubitadas, ¿no? Entonces tiene hipotensión, venas del cuello inubitadas y hipotensión y disminución de ruidos cardíacos que se escuchan más alejados. En un paciente con cuadro crónico de pericarditis. Ojo, hay cuadros mixtos, hay casos que tienen cuadro crónico de pericarditis crónico, tiene pericarditis hace 6 meses y tiene constricción, pero al haber mixtura, ese paciente con constricción acumula también líquidos de pericardio y puede haber taponamiento en caso también de constricción, un cuadro mixto. Entonces tiene un cuadro crónico por tuberculosis del pericardio al cual se ha acumulado líquido, y como le queda poco espacio para acumular ese líquido, el paciente puede entrar en shock, un síndrome de pericarditis crónica más difusión pericárdica puede llevar al paciente al taponamiento y al shock. Entonces eso también hay que tener en cuenta. No quiere decir porque esté con un cuadro crónico vamos a esperar más. El paciente puede evolucionar, como le digo, con esa separación es didáctica, pero no quiere decir que uno que tenga una enfermedad crónica de varios meses no vaya a ser agregándose un derrame y la cosa se pone peor. Tener cuidado también por ahí. Eso también lo hemos visto, ¿no? Cuadros que están con derrame pequeño y estables por un tumor, la paciente está en el hospital y en eso aumenta más el derrame aumenta rápido, como si el tumor sangra y eso se tapona, entra en shock. Y el shock es evidentemente por el taponamiento, porque tiene derrame pericárdico, está en estudio por el derrame, está en reposo, aparentemente tranquila, en eso el derrame aumenta y la paciente entra en shock. Hay hipotensión, taquicardia y todo el cuadro. Le sacan líquido, ¿no? Hacen una pericardiocentesis urgente y el paciente mejora rápidamente. Entonces esto es evolutivo, ¿no? El paciente no va a estar bien siempre. Por eso atento a esos casos que nos puede ganar. En esos casos son a veces evolutivos. No quiere decir porque esté en un cuadro crónico que esté en estudio, esto no vaya a cambiar. Los casos van cambiando en el tiempo. Entonces también se actúa rápido, ¿no? Entonces ese caso que le digo que el paciente tenía tiempo, 6 meses de pericarditis constrictiva, hizo derrame y se tapona y murió el paciente, se falleció. No dio tiempo para que se actúe en ese caso, por ejemplo. Entonces eso hay que estar atento, perdón, sí. Observo que en caso crónico acumula hasta 2 litros. Sí. ¿Puede preservarse ese volumen? También puede aumentar, sí, claro. Puede aumentar, pero en ese caso decía, el paciente tenía tuberculosis pericárdica crónica y hizo constrictiva, más sudativa, y se llenó y se tapó el paciente, falleció el paciente. Eso también lo hemos visto. También debemos buscar este síndrome en pacientes que tienen también TBC pleural o pulmonar. La gente que venía, un paciente que venía así con TBC pulmonar y pleural
Y decían, no te ves pleural, le vamos a ver el cuello, las venas estaban bien quitadas del cuello, venas quitadas del cuello, había fuerte pericárdico, entonces tenía también TBC pleural y también TBC pericárdica, de forma simultánea. Entonces hay que buscarlo en los pacientes. También tenemos un paciente urémico que está en diálisis, ¿no? Crónica. Ahí también le busco, porque también ese paciente va a hacer, porque y como se dializa a veces en lugares, ¿no? Pocas horas, también acumula líquido, también hace pericarditis, son pacientes. Entonces ahí buscamos. Y el paciente que tiene cáncer de pulmón, cáncer de mama, ahí también le buscamos, ahí de forma específica ese frote, buscamos signos, porque en esos casos vamos a encontrar ese síndrome. Vamos buscando ya, porque el paciente tiene cáncer de pulmón, cáncer de mama, tiene uremia, entonces en esos casos vamos buscando porque eso va apareciendo en el tiempo. O también el paciente con lupus, también, un paciente con lupus que está en estudio, en el día tiene dolor en el tórax, le vuelven a inspirar, ya le apareció la paciente pericarditis. Hacen una ecografía y van a ver que está engrosado el pericardio, y también hacen un EKG y van a ver también que hay cambios compatibles con cuadro agudo de pericarditis, porque la cosa va apareciendo en el tiempo, y estamos buscando ese síndrome en los pacientes que van a presentarlo. Entonces así nos anticipamos y vamos a encontrar ese síndrome en estos casos. Entonces esta es una forma de ver también, ¿no? Vamos buscando en esos pacientes donde vamos a encontrar la enfermedad y aparece la enfermedad. Entonces eso también hay que ver. Entonces en este caso, miren, ese taponamiento, como les decía, a veces se ven las venas bien ubicadas del cuello, baja la presión, aumenta la presión venosa, ¿no? Es bien severamente aumentada, riesgo cardíacos apagados, y esto es un cuadro agudo que debe ser el paciente sometido rápidamente a drenaje pericárdico. De eso digo, acumulación excesiva de líquido, del derrame o de sangre en las hojas pericárdicas. Si es rápido, a veces por un traumatismo, el paciente se acumula el líquido ahí durante, ¿no? Puede ser un traumatismo, se acumula el líquido pericárdico más de 200 mililitros y el paciente puede taponar, ¿no? Condiciona una alteración, condiciona claramente la relajación cardíaca, dificultando el retorno de sangre al corazón derecho. Las cosas más comunes son pericarditis, neoplasia maligna, sobre todo, como le decía, ¿no? Disección aórtica y traumatismo. Sobre todo esta neoplasia maligna es la causa más importante de taponamiento pericárdico. Los datos, los sintomatologías, está ansioso, inquieto, con dolor torácico, dificultad respiratoria. Todo esto produce el taponamiento. Y también se puede aliviar sentado el paciente con el tronco hacia adelante, lo mismo que le dije anteriormente. El síncope mareo puede dar, porque como no hay hipotensión, puede haber síncope, piel pálida o grisácea, cianosis también puede haber, palpitaciones, respiración rápida, hinchazón de venas del abdomen, brazos y cuello. Lo que decía la triada de Beck, distensión venosa yugular, hipotensión, nervios apagados. Riesgos cardíacos amortiguados, la triada de Beck, que se presenta en este síndrome que es taponamiento pericárdico. Entonces, como le decía, ¿no? Si el pericardio afectado de forma grave y crónica, puede tener constricción, cicatrices en el pericardio, también acumula líquido y se tapona más rápido el paciente, ¿ve? Entonces, se acumula más rápido, se llena y limita el llenado cardíaco. Riesgos cardíacos amortiguados, la presión arterial cae, pulso débil y rápido, y también aparece el pulso paradójico, ¿no? Cuando el paciente inspira, baja la presión más de 10 milímetros. Eso se llama pulso paradójico. Aumenta a 15, entonces eso está elevado ya. Hay una herida ahí, por ejemplo, en el corazón del paciente hay una herida y sale sangre y se tapona acá. Se acumula sangre de más de 200 mililitros cuando es muy agudo y puede taponar al paciente y comprimir las cámaras, no llega sangre al corazón y produce paciente shock, ¿no? Hace taponamiento pericárdico. Esa es una entidad que hemos revisado. Y la otra que viene es esta que es la constrictiva, ¿no? La pericarditis constrictiva es una enfermedad que hay que reconocer porque puede ser curable. Si es una entidad importante, que debe ser reconocida, ¿no? Porque a veces se puede operar al paciente, le hacen una pericardectomía y el paciente puede curar de la enfermedad, en gran parte de casos. Esta entidad limita el llenado ventricular, causa engrosamiento, fusión y también calcificación de hojas de pericardio, lo que impide la relajación diastólica ventricular normal. Entonces,
hay una restricción del llenado ventricular. Es una enfermedad que es crónica, generalmente, durante años, crónica. Se instaura de forma lenta, aunque en ocasiones se observan cuadros subagudos, semanas, y rara vez en pocos días. Entonces, esa es lo que, la crónica, la constrictiva. El trastorno de esta entidad es la compresión cardíaca, causada por el pericardio engrosado. El pericardio llega a medir 1 a 2 centímetros, lo normal es de 1 a 2 milímetros, 10 veces más lo que debe ser. Se engrosa el pericardio y que afecta el llenado diastólico ventricular. Como el corazón no se llena bien, hay una restricción ahí, claramente. La relación diastólica está conservada en la protodiástole, único intervalo del ciclo cardíaco que puede llenar sangre a los ventrículos, ya que después el pericardio engrosado no puede distenderse de forma normal, ¿no? Entonces la distensión está alterada del pericardio. En esta entidad la protodiástole está poco o nada afectada, o sea, ahí se llena el corazón. Y eso se traduce en la curva de presión auricular, en el cual se ve un colapso y profundo se ve. Hay una I profunda en el pulso venoso yugular. La siguiente. Los síntomas de esta entidad son cuadro de disnea, ¿no? Son disnea, edema de miembros inferiores, también se ve ascitis, astenia, ortopnea también se puede ver, ¿no? Y disnea progresiva en estos casos. Esta ascitis puede simular a veces una cirrosis, gente piensa que es paciente cirrótico, ¿no? Pero la diferencia con cirrosis es que la cirrosis tiene las venas planas del cuello. En este caso hay la vena circuitada del cuello, esa es la diferencia. La ascitis, la cirrosis, hay más bien, ¿no? la circulación periférica no evidencia aumento de venas incuitadas en el cuello del paciente. Esa es la cirrosis. En estos casos las venas están bien incuitadas. Eso va a favor, por ejemplo, de una pericarditis constrictiva. Esa es una diferenciación. Entonces eso nos va a ayudar para ver si el paciente tiene o no cirrosis, porque se parece. Hay ascitis, hay hepatomegalia, ¿no? A veces dolorosa o congestiva. Entonces uno puede confundir y pensar que parece un cirrótico, pero las venas del cuello deberían estar planas en el cirrótico. Si están bien ubicadas, puede deberse a esta entidad, ¿no? Entonces eso nos puede servir como un parámetro, por ejemplo, puede confundir con la cirrosis. En la cuarta parte, pacientes tienen palpitaciones y también pueden tener arritmias supraventriculares, pueden tener también. El inicio puede ser insidioso, pero también pueden haber formas subagudas o agudas, más rara vez. Y los síntomas propios de un gasto bajo. Entonces, estos son síntomas de un bajo gasto cardíaco, esos son los síntomas del paciente. Y los síntomas son de ICC, del lado derecho, sobre todo derecho, ¿no? Hay hepatomegalia dolorosa, edemas, ascitis, siempre acompañado de infección yugular. Esta es la diferencia con cirrosis. Eso nos sirve para ver que no es cirrosis del paciente. Acá se ve, por ejemplo, este tipo de pericarditis, se ve el corazón, ¿no? Acá está calcificado el pericardio, ¿ve? Una calcificación acá. Acá también se ve, y acá también se ve derrame pleural en este caso, ¿no? Pero acá vemos un pericardio engrosado, calcificado, que el corazón lo envuelve como una coraza. Entonces, en este caso, ¿qué hacen los cirujanos? Hacen una pericardectomía. Sacan todo el pericardio y el paciente mejora de la enfermedad. Como digo también acá, a veces en este espacio que queda, acá está identificado, pero acá queda un espacio, ahí se acumula el líquido. Y sobre cada construcción, líquido acumulado, el paciente entra en taponamiento, el paciente. Y eso también puede ser fatal. Entonces, por más que esto sea crónico, ojo, hay que tener cuidado con estos pacientes, hay que ir viendo cómo va su presión, ¿no? Cómo van los síntomas, porque la hipotensión puede ser, ¿no? Puede haber taquicardia, hipotensión, y luego disminuidos puede hacer el paciente un taponamiento sobre la constrictiva, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ese detalle, ¿ve? Acá hay otro caso que tiene un derrame, acá se ve también calcificado el pericardio, que envuelve como una coraza, ¿no? Al corazón. ¿Sí? Como le decía, para diferenciar, ¿qué se diferencia con la cirrosis hepática? También se debe diferenciar también de la miocardiopatía restrictiva, debe diferenciar, a veces es difícil. Antes cuando no había ecógrafo, no había tomógrafo, en la sala de operaciones recién el paciente entraba a operarlo para sacarle el pericardio y encontraban que era una enfermedad más que nada de tipo miocarditis, miocardiopatía
constrictiva, más que pericárdica, dicen los antiguos, ¿no? Ahora con la resonancia y todo, ya ven que está el pericardio rosado. Antes no había eso, entonces el paciente entraba a operar pensando que era una pericarditis constrictiva y lo que tenía el paciente era una neuropatía restrictiva, ¿no? Es muy parecida. También puede haber también esterosis mitral, diferenciarlo, miocardiopatía dilatada, tumor de la aurícula derecha, cor pulmonar crónico, síndrome de vena cava superior, todos ellos pueden simular a esta entidad. Entonces, tenemos que recalcar que las pericarditis son comunes en la práctica diaria. Hay que buscar la enfermedad. Hay que buscar en qué es, en lo que han sido operado el corazón, porque puede ser una pericarditis post-pericardiotomía, en los pacientes con lupus, con las neuropatías, eso hay que ir buscando, ¿no? El motivo de la visita médica diaria al paciente es si apareció algo nuevo. Entró por una enfermedad renal y a la semana le duele el tórax. Ustedes escuchan, toque pericardio en el paciente. Ha aparecido una pericarditis en el contexto de un lupus, en un paciente que entró no por el problema del corazón, sino entró por el problema renal. Pero en la evolución de la enfermedad hace este problema el paciente. Entonces, ojo, hay que estar atentos. También los pacientes que se dializan, buscándoles, porque si el paciente tiene diálisis y tiene una pericarditis, le hacen diálisis diaria por 10 días, por ejemplo. Entonces cambia el manejo del paciente. Entonces, en esos casos hay que estar buscándole el frote pericárdico en los pacientes renales, en las colágenopatías, en todos ellos hay que estar buscando. También, si el paciente tiene una TSC pulmonar pleural, también búsquele, porque también a veces pasa esto. Entonces, búsquele, porque ahí está. Capaz no tenga, pero hay que estar buscando los síntomas del paciente, la vena segmental del cuello, el frote, y los síntomas que el paciente les pueden servir para ver si hay una complicación. En estos casos hay que buscarlos, ¿no? Entonces, también los tumores, como le dije, ¿no? El paciente tiene cáncer de pulmón, cáncer de mama, ustedes tienen que estar viendo cómo está el paciente, ¿no? Si tiene, aparte de tener cáncer, puede haber metástasis pleural o también pericárdica, y hay que buscarlo en esos casos. Entonces uno tiene esa orientación, esa población de pacientes, y ahí debemos buscar, incidir para ver si aparece o no el síndrome, ¿no? Y como le digo, la causa fundamental de pericarditis aguda en pacientes del primer mundo, virus, sobre todo el virus, parvovirus B19 y herpes virus 6, ¿no? Sobre todo. Y en vía de desarrollo, la tuberculosis. Aquí no he hecho un estudio acá en nuestro medio, pero también vemos tuberculosis en unos casos, ¿no? Pero fíjate, en África el 70% de casos de agudas son por TBC. Y la TBC sí lleva a la larga a una pericarditis constrictiva. La primera causa constrictiva a la larga es la tuberculosis, en nuestro medio, sobre todo, ¿no? Es la primera causa. Los episodios pericárdicos pueden evolucionar entre sí. Comienza como aguda, pasa a crónica constrictiva en los años, sobre todo la tuberculosis. También puede pasar la viral, también puede pasar la constrictiva, aunque es menos frecuente, pero también puede pasar, ¿no? Si detectamos una constrictiva, el paciente puede ser curado, porque la enfermedad puede ser tratada quirúrgicamente y puede remitir la enfermedad. Entonces hemos estado una visión panorámica a este síndrome, que hay que estarlo buscando para que uno encuentre. Si no ve a quién va a buscar eso y busca los signos y encontramos estos síntomas de esta enfermedad. Entonces, la pregunta que quieran hacer sobre esto, quieren ampliar.